Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas todos y todas a esta primera entrevista de nuestro primer número de lanzamiento de Sin Lugar. Estoy aquí con Andrés Padilla, chileno. Andrés es un actor de teatro y de cine y de la industria fílmica y ahora estos últimos años se ha dedicado a el trabajo audiovisual como director. Y eso es lo que nos reúne aquí hoy con él. Andrés es de la novena región de la Araucanía en Chile y actualmente reside en Santiago, la capital. Pero está aquí por una cosa muy particular. Equipo de Sin Lugar hemos decidido contactar a Andrés porque él ha estado experimentando y, y moviéndose en un tipo de creación audiovisual muy interesante que hace una reflexión muy necesaria y también bella respecto al lugar de nosotros los artistas o cualquier artista. Y desde ahí yo quería, Andy, primero preguntarte si querías presentarte algo más antes de entrar como en materia llena, si querías hacer algún Eh, comentario. no, no, Hola a ya la me presento. gente. Saludar a la gente que está viendo esto, harto ánimo y espero que esto también que vamos a ver y hablar y conversar y profundizar quizás algunas cosas, sea de todas maneras un impulso al que esté creando, al que esté haciendo, al que esté haciendo con ganas de hacer cosas, porque finalmente de eso se trata. El simple acto de crear muchas veces ya es un acto de resistencia en un espacio que no te permite, no te da lugar a la creación, Sí, que es una totalmente. capacidad. Y eso es lo que nos lleva a como el sin lugar también, que era como una necesidad como del corazón de poder expresar, compartir nuestro arte y el de todos los demás, de los que quieran encontrar un espacio que no lo han encontrado, que sea un espacio promotor, ¿no? Promotor de las diversidades Bueno, y de las experiencias humanas relacionadas al tema del número uno, del lanzamiento de la revista del número uno de nuestro Sin Lugar. Bueno, el tema de nuestro Sin Lugar este semestre es la no pertenencia o la pertenencia, ¿no? Y desde ese lugar hemos decidido invitar a la gente a hacer una reflexión desde su obra, ¿no? De cualquier tipo de obra que los artistas tengan y cómo esa obra dialoga con este concepto y también bajo del amparo de la latinidad. Entonces, desde cualquier manera que tú te relaciones a la latinidad, cómo tu obra, y ya vamos a entrar en eso, la obra de todos los que están trabajando para la revista en este número, nuestro número inaugural, se relacionan también a la pertenencia o la no pertenencia. La pertenencia se puede expresar desde cualquier lugar o la no pertenencia desde cualquier lugar. ¿Cómo tú como artista, como creador, defines eso a través de tu obra? Puede ser la pertenencia religiosa, a una comunidad, a la familia, al amor, a una etnia, a un país, a un territorio geográfico, cualquier tipo. ¿Cómo tú como artista te manejas en este espacio? ¿Cómo defines la pertenencia y la no pertenencia? Entonces, Andrés ha creado un documental muy interesante que genera en torno a la creación artística. Su documental se llama Persiana. Y persiana es una palabra muy interesante porque hace referencia a una ventana, me imagino, ¿no? ¿Por qué decidiste? Cuéntanos un poco más, ¿por qué se llama persiana? Louver en inglés, ¿o no? No Bueno, sé. el concepto, la palabra más parecida que encontré, porque tuve que traducirla en un momento, fue Louver, Louver. Pero que hace alusión no a las persianas como estas persianas movedizas, sino a estas que son fijas y que suelen tener mucho en los armarios, por ejemplo. Ya. Fíjate que o hay ciertos baños o ciertas cosas que tienen como esta, que son hartas rendijitas en diagonal, que te permiten ver como de un lado hacia el otro hacia abajo, pero del otro no te permite ver nada. Sí, ¿No? se mueven así, ¿no? Entonces uno Claro, puede mirar hacia arriba, si se pone entre medio, o la puede hacia abajo y exactamente. uno puede ver hacia abajo. Exactamente. Ya. Esa es la traducción en inglés que también es pertinente, como que tiene que ver con una pertinencia con la mirada. Y, y cómo, por ejemplo, de un mismo lugar podéis ver distintas realidades. De Es distintos como, por ángulos ejemplo, mirar una realidad. claro, es como, por ejemplo, la idea del viajero
que conoce muchos países, pero desde su burbuja, sin moverse, sin modificarse, sin, como un turista nomás sacando fotos y ni siquiera viéndote permeado. Versus el no movilizarte tanto quizás, pero sí movilizarte dentro de lo, como, como acabar el mapa. Mira, no sé Ya, si esto te va a servir, pero hay un juego que se llamaba Diablo antes, en donde tú tenías que ir avanzando mapa por mapa, como por estación por estación. Yo tenía esa manía de recorrer el mapa completo antes de pasar a la siguiente estación, en vez de lugar simplemente buscar la salida rápida. ¿Cachai? ya. Lo que me permitía encontrar muchos más tesoros, mucha más riqueza, mucho más calabozos, puertas escondidas, paso a otros mundos. Entonces creo que en esta búsqueda desde ese, entre comillas, mismo lugar, o no pretender como conocer todo para sentir que conoces, creo que como un fractal, la parte también contiene bastante del todo. Y en la medida en que tú te ponías a recorrer la parte, puedes terminar recorriendo el todo. Eso es un análisis metonímico, me encanta. Puede ser, Mira, ¿no? Eso. mira, ya, respecto Y a de ahí la eso, idea de la versión, ¿cómo, otras cosas. ya, como visiones que parecen ser parciales desde un ángulo, pero te permite otras visiones, ¿no? Es que hay otra figura que es súper chora, que no sé si habéis visto, que como ese juego antiguo que es como una imagen sólida atrás, que tiene como o un vidrio o algo que es como en Ah, circular, ya, y que que hace genera que al movimiento. mover algo le da movimiento, claro. Ya, ya, También son tiene que ver con eso. efectos Y es por visuales. y no sé si eso lo hablamos al tiro o luego, pero tiene que ver como la manera en que yo construí este documental, como en su estética, la estética de experimental, porque el documental en sí es un documental de ensayo que trata sobre arte, Ya, pero cómo está construido es absolutamente, bueno, no sé si absolutamente, tampoco creo que sea tan novedoso, pero sí es de carácter experimental. ya. Vamos a indagar sobre eso. Oye, entonces, cuéntame, para relacionar como a la audiencia que está viendo esta entrevista, ¿cómo relacionamos tu documental Persiana al concepto de pertenencia o no pertenencia, el que tú quieras? Mira, yo creo que antes, así como también tu pregunta y este marco dentro del que circunscribimos el documental, eh, ambas partes poseen mucho de lo que es el pie forzado. Y a mí como que me encanta, me doy cuenta, trabajar con el pie forzado, ¿A qué incluso te si me refieres cuestión con parte pie forzado de para la- explicarle a la gente? Es una cuestión que viene de la actuación, como de mi último entendimiento sobre la actuación. Si bien el actor no es una marioneta, sí tiene que estar dispuesto a poder llenar el espacio que se te pida. O sea, desde la creación, ármame lo que queremos ver, o levanta la mano, llena aquí, y haz esto. Tu pega es que a eso lo llenemos de lo que se necesita para que cobre cierta vida. De Entonces, sentido, de lo estético. claro, es un pie forzado. O sea, yo me ciño en lugar de decir, no, pero es que creo que debiera ser así, porque si el director me está pidiendo que quiere que la mano sea aquí y que yo diga texto diciendo esto, y como si viera un paisaje fucsia en la primavera otoñal de Timbuktu, yo tengo que encontrar la forma en mi estructura de poder eso llenarlo y sobre todo que tenga cierto nivel de repercusión en el que está en este diálogo espectador y, ¿cachai? Mm, Algo tiene que pasar en esa. ya. Entonces el documental es un poco eso. ¿Cachai? O sea, al momento de registrar y pensar cómo voy a construir esto, parto desde el registro como un pie forzado y que todo lo que está dentro de esa cámara o de esas cámaras que estoy utilizando es material para yo poder combinar. Ok, Eso, y yo lo que sí dijo, abocándonos a Persiana, digo, yo quiero a esta, quiero conversar con esta persona, quiero conversar con esta persona. Tampoco teniendo muy claro lo que vamos a hablar. Y sí, por ejemplo, defino tres preguntas importantes, porque sí venía una reflexión en torno al objeto como concepto, sus diferentes manifestaciones, por decirlo así, sobre todo considerando el arte. En el arte tenía el objeto y todas las significancias que esa puede generar. Como el objeto como significante, pero pensar el objeto como una cuestión más allá incluso de la materia física. Está el ok. objeto, la psique, ciertas emociones, sensaciones, situaciones, fenómenos humanos, relacionales, empiezan a convertirse todas como en el objeto, ¿cachai? Objeto. Que es Ya, distinto de la cuestión. Está el ya, objeto y la cosa. La ya, cosa y el objeto. ya, Y la cosa y la cuestión. ya. Oye, y volviendo al concepto, ¿cómo relacionas todo esto con la pertenencia o la no pertenencia?
Y agarrándonos del tema de los pies forzados, por ejemplo, enmarcar esto en la pertenencia me hace releer incluso el mismo material. Entonces, ¿dónde yo puedo encontrar la pertenencia y la no pertenencia? Por ejemplo, a nivel de lo latinoamericano, sin ser muy docto o saber siquiera muy bien la procedencia absoluta del concepto, sí, yo soy latinoamericano y Ya, pertenezco al ya. conjunto de Latinoamérica. Perfecto. ¿Cachai? Entonces, para ti, la reflexión sobre el arte viene desde tu lugar como habitante de una tierra eh, que es llamada Latinoamérica y Ajá. cómo el arte se genera en este contexto, particularmente en Chile, ¿no? Perteneciendo a un contexto y a un conjunto, hay una suerte de igual margen. No, ¿cómo se puede decir? Hay una suerte de, no digamos paria, pero, Marginalidades. pero tiene que ver con el ser como dentro de ese conjunto al que perteneces y del que eres parte, porque estás ahí, de repente te das cuenta que en ciertas circunstancias, o en muchas circunstancias, definitivamente no perteneces. Ok, No estás que siendo parte de, estás siendo como un exiliado, y sucede algo muy curioso con el arte, como un exiliado entre la gente, como solo entre la multitud. Empiezan a aparecer, ¿cierto? Como harto contraste. Es que como que me di cuenta que había una marginalidad en común. ya. Como sentí que ese lugar donde yo estaba quedando exiliado dentro de este contexto, no estaba, a pesar de todo, tan exiliado. O sea, como que encontraba, porque ese exilio respondía a un interés, ¿cachai? Muy profundo, a una búsqueda, ¿cachai? Y al momento de darme cuenta que habían otras personas con un interés similar, quizás más o menos exiliados, sí pude encontrar que ahí había un valor que además era transmisible para muchas personas que se podían sentir exiliados dentro de su propio, o, o, o como, no exiliados, apartados, con no pertenencia, ¿cachai? Habían muchos Disidentes. disidentes, ¿cachai? Y que Oye, tienen que ver con una entonces, disconformidad. disconformes también. Oye, entonces dentro del contexto ahí cambiaste un poco a la pertenencia también, como el, Es como, podríamos decir que hay un cierto juego de pertenecer, no pertenecer, y ahora ya, también por eso quizás hay gente que se adhiere a ciertos movimientos porque dice, oh, a esto pertenezco y necesito ser esto toda mi vida, ¿cachai? Aquí esto claro, soy. la Eh, necesidad como humana de ser como y sí, categorizado en un grupo o algo, ¿no? y sí, a veces sí, ¿ah? No soy quien Mm, para poder hacer análisis psicológicos o sociales, socioculturales de esa envergadura, pero sí te podría decir que reconozco una necesidad de pertenecer, no solamente porque la veo, sino porque también está en mí. ya, O no sé si perfecto. pertenecer es la palabra, pero por lo menos poder lograr un lenguaje en común, interés en común y que algo circule, ¿cachai? Y Ya. quizás pertenecer a lo mejor a ese momento, a ese tiempo-espacio, a esa conversación. Eso me parece muy atractivo, porque no es solo pertenecer a una ideología o a un grupo de, o a militar en algo, en Como a cualquier pertenecer a aspecto. tu presente, como ser, Es, y apropiarte de eso, tu, eso ya lo vuelve esencialmente humano, es pertenecer al tiempo y momento en el que existe. estás habitando, claro. Habitamos. Y no sentir que ese momento que estáis habitando, estáis siendo alguien que está siendo constantemente expectorado, expulsado, rechazado, no encontrando cabida, ¿cachai? Y no es que Ya. no haya cabida porque no exista ese deseo, sino porque simplemente la cultura hegemónica está constantemente, Marcando patrones también forzados de que tenemos que calzar en ciertas formas y espacios y convenciones. claro, po, claro, po, y cada vez son menos, es como el espacio del medio ambiente, ¿cachai? Mientras más especies voy aniquilando, más posibilidades de ser, estoy aniquilando también, como que todos debiéramos ser finalmente entonces pingüinos, y ser un mundo de pingüinos, y todos somos igual que los pingüinos, todos nos comportamos igual que los pingüinos, pero estoy aniquilando toda una posibilidad de ser, pues, ¿cachai? Eh, Básicamente está aniquilando identidades también. Y es Justamente. interesante eso que mencionas del medio ambiente porque no somos los únicos seres vivos que habitan este No, planeta, ¿no? Y eso no, abre pues, toda una discusión, pero heavy también, súper seria, justamente. Y si súper hay algo que seria. nos recuerdan los seres vivos de este planeta es la inmensa diversidad que existe para todo, en concepción de familias, de hábitat, de todo, de todo.
Entonces nosotros, ¿por qué queremos encasillar al ser humano? Que en el fondo, creo yo, somos canal de la vida misma, de todas las cosas de todas las manifestaciones, todas las potencias, todo. de la complejidad de nuestro ser. Ya, Exactamente. súper Pero interesante. esta reducción para mí me genera no pertenencia. Yo no pertenezco a la reducción. Ya, yo no pertenezco a la raza Reducción, humana. pero sí soy profundamente humano. Y mientras más veo, como que mientras más humano soy, es curioso, porque mientras más aterrizado estáis, más viviendo en tu cuerpo estáis, más rango de visión empezáis a tener también. Y menos alejado de un cierto ideal. Creo que eso lo único que hace es alienarte de tu propio cuerpo. Eh, Y también son, creo que esto de como de romantizar el arte, de tener ciertas formas, cierto tipo de arte, ciertos estándares de cómo hacer arte, sea cual sea el arte, en nuestro caso Sí. el arte escénico, eh, es muy satisfactorio porque te lleva a adaptarte a un sistema que profundamente, por lo menos en mí, me coarta. ¿Cachai? Como yo tengo que actuar y seguir la academia teatral, por ejemplo, aprender ciertas técnicas, explorar ciertas partes, Ya. ciertos métodos. Pero ¿qué pasa con aquello que es desconocido, no sé, que está como fuera de lo que nos enseñan, por ejemplo, el teatro como Sí, un buen punto. europeo? ¿Qué pasa con la oriental, por ejemplo, que es un total misterioso, que no hemos explorado tanto, ¿cachai? No, un ejemplo, como salirte Sí. del grupo y empezar a analizar formas de expresión diversas Como que no se abandonar la atañen tribu. al canon, ¿Al qué, como perdón? que no se atañen al canon Ah, claro, como respetuoso. salirse un poco de la tribu. Igual es Mm, difícil. sí. Sí, porque Porque como dijiste al principio, el que se sale a veces es considerado paria. sí, Eh, justamente. hay que ser Sobre todo valiente. en una sociedad sumamente exitista, y hoy día lo vemos más que antes, hay que reconocerlo, y yo creo que ustedes están igual, absolutamente clasista, racista, Patriarcal. patriarcal. em, y hoy día se llama patriarcal, hoy día le pusimos patriarcado a algo que se viene gestando desde el inicio de los tiempos, pero al cual yo creo que también todos como colectivo de alguna u otra manera vamos adhiriendo, ¿cachai? Entonces por eso también es importante ser una pequeña disidencia, pero por lo menos para no meterle ficha a ese gran Uy, y ahí vamos como lupa, como siendo la pertenencia al sistema y el paria, el disidente, paria. el que sale, en distintos Es bonita aspectos, la figura ¿no? del paria, güey. Me gusta, Es buena figura. me Sobre todo gusta. cuando te convertís paria siendo todo lo que la gente espera que seas. Porque aún así sigue siendo paria. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pretenden que seamos de plástico, weón? Como que eso es lo que Y nos eso, queda. oye, y eso es mucho lo que tiene que ver con nosotros cuando empezamos a crear este espacio del sin lugar. Como Sí. se llama, así se llama la revista, sin lugar. Pero Entonces, sí tiene un. Yo sí, vi tiene un también por ahí paréntesis sin como de fanzine, pero se lee sin en inglés. Entonces, sin lugar, como without a place, sin un Mm, espacio, ¿ya? Porque nosotros, bueno, a mí me pasó también con mis compañeros que hacemos esta reflexión como, no, como somos una alternativa a lo hegemónico. Porque desde la academia es difícil, como el hacer una alternativa o un espacio más híbrido o fuera de la norma, ya eres criticado. "Oye, tú no escribes como se escribe en la academia, o tú no investigas como investigas en la academia". Entonces, a mí no me interesa mucho, la verdad. Me interesa esto, como conversar con la gente. Oye, ya, bien, gracias por eso. Tengo otra pregunta. A ver, vamos directo al documental. Y vamos. aquí invitamos a toda la gente a que vaya a ver el documental que va a estar puesto aquí en el enlace de la entrevista con Andrés. Y está Eh, traducido por nosotros al inglés, por un traductor impecable, para que también la recepción sea mucho más cercana a la intención y al real que estas traducciones que a veces te ponen los sistemas y que no son tan sí, sí, exactas. que cuando son automáticas como que hay Para que un la espacio. vean, Sí, para que pero la yo vean la vi y muy, muy adecuada para las audiencias que no hablan español. Oye, Exacto. y ya, vamos. Entonces tú aquí muestras artistas, un grupo de Sí, artistas. Cuéntanos, ¿quiénes son de manera resumida y por qué ellos? porque me interesaban. Me interesaban esos cuerpos, esas personas que yo ya había conocido en otras instancias y yo dije, yo quiero
esta gente, registrarla, sacar qué es lo que tiene esa información que yo la vez que los conocí pude percibir, quiero que también otros la puedan percibir y con mayor intensidad, que es lo que promueve una entrevista también. Sí, Por eso, me como te parece comentaba, eran preguntas como bien pretexto, porque en el fondo eran como comprar, responder ciertas cosas como el objeto, no sé qué, y que después, según los intereses del propio entrevistado o míos de ese momento, lo que fuera, se fueran generando ciertos temas que ya son propios del momento, ¿cachai? De las personas, que era lo que me interesaba. Y perfecto. ya yo Ya, quería entonces, después cómo lo editaba, cómo lo armaba, eso es después. En el momento ese quería, es un problema para la edición en el claro, futuro. a mi yo del futuro, claro, pero mi yo de ahora quiere esto, quiere sacar la mejor información que tenga de la forma más libre y honesta posible. Libre, no, libre. Eso es Exactamente. súper Y que importante, estuvieran creo yo. cómodos, ¿cachai? Era muy importante que estuvieran cómodos. Aparte, no hay nada más atractivo que mostrar a una persona su naturaleza, creo Sí, yo. A mí me sí. parece De interesante, porque todos hecho, podemos actuar que somos algo, pero cómo es esa persona así? ¿No? claro, claro. Me gusta. De hecho, como que a veces cuando se embalan con unas pseudo cátedras, cuando empiezan a hablar harto, empieza a aparecer como una suerte de trance, como que veía a la persona en algo y como que te está narrando historias o reflexiones que son bastante, como muy cautivantes, ¿cachai? Como que te dejan así como, y Es como entráis un con viaje un ellos. poco. Te Claro, vas con ellos en ese viaje. claro. Y tiene mucho que ver con las sensaciones también, ¿no? Como la Claro, persona, empezáis a convertir sí, algo formal, como una entrevista, en algo que de verdad te empieza como a, chucha, ¿qué está pasando? Como retórica, pero armada, ¿cachai? sí. Igual, Hoy, los entrevistados la contienes, igual son gallos, son gente seca, en verdad. Yo de gente admiraba, muy buena. yo admiro, sí. Oye, ya, entonces, cuéntanos, ¿a qué personas, qué grupos, qué personas escogiste para darles como un espacio a sus nombres? Yo ya tenía definido que el arte sí está circulando o cruzando todas estas personas, que son un artista visual, el Matthew Neri, una curadora de arte, la Carol Illanes, un grupo emergente de música, que cada vez están pegando más también, los Tres Puñales, eh, y las intervenciones de Pía de la Costa, que es una trans que me viene acompañando también, una amiga muy querida, que me parece que su propia forma de ser, su existencia en sí, es un regalo para el mundo, weón. Mm. Entonces, ella de alguna manera vive en el arte, vive de las manifestaciones artísticas, el fenómeno como tal, en el escenario, en el maquillaje, en su conocimiento. Ella se dedica a la parte estética mucho, em, se lo ha viajado todo también. Entonces, tiene en sí, habita la estética, por decirlo de alguna forma, ¿cachai? Que se traduce en arte, en diferentes manifestaciones. Y ella lo hace constantemente. Y la Alexandra, que también me viene acompañando hace un tiempo atrás, ella también tiene unos tatuajes en su propio cuerpo, ¿cachai? Arte, tiene una manga, y muy lindo además. Y también tiene una mirada muy estética. Entonces, también, de alguna forma, son personas que están atravesadas por el arte, por la Cuerpos estética. que el arte es transversal a ellos, los Las atraviesa. atraviesa y las mata y han muerto y han vuelto a vivir por las mismas razones, ¿cachai? Porque Uy, el qué arte lindo eso, con no es un cuerpos que han muerto y territorio, que han vuelto a vivir, es que yo creo que esa es una de la gracia que tiene el arte que te da vida. o Es muertos. como que tú tenés la capacidad de todo eso que murió, dejarlo plasmado con belleza además, saliendo del concepto de lo lindo, sino como con belleza, de esa que te remece, para tú poder vivir. Mm. Entonces lo dejáis expuesto. Y también aparece la figura del forense, como cuando podía ser ese cuerpo muerto, esa experiencia muerta, ese ser muerto, podía hacerle una autopsia y entender qué fue lo que pasó para después, desde el lugar vivo, poder dar Analizar lo cuenta que de ya eso. pasó, Claro, estudiarlo. hacer lo mismo que hace en el fondo la tragedia, que por algo nos acompaña desde el principio de los tiempos, que es para mostrarte justamente los márgenes de la vida. Y donde al momento de atravesar eso, no sé, Antígona, Medea, que mata a sus hijos, ¿cachai? Eh, Electra, Edith. Electra. Estas tragedias son decir, loco, si vais un poco más allá, en verdad, ya no hay vida. Ya no hay. Entonces, es un poco otro tipo de prevención, ampliando los márgenes de movimiento, los rangos de movimiento, pero que hay ciertas decisiones que te van a llevar a un desborde. Puede sonar moralista, pero si sacamos esa moralina y pensamos en que no nacemos con ningún manual para ser humanos, entonces se vuelven como elementos sumamente relevantes para habitar el cuerpo que habitamos.
porque nos Mm, hablan de los humores del cuerpo, de la rabia del cuerpo, donde no es capaz de funcionar el cuerpo. Todo se trata del cuerpo. Y mm. esto no se exime. Este documental habla de puro cuerpo, desde el cuerpo social, quizás. Ok, ok. Ya, un cuerpo en conexión con su contexto, ¿no? Claro, pues el cuerpo como que últimamente igual tengo una obsesión con el cuerpo. Oh. Como en realidad lo que nos tiene en este momento, por ejemplo, en este espacio, intercambiando estas ideas, vienen a partir de un cuerpo, ¿cachai? Y que la cultura, por ejemplo, cercena ese cuerpo. La desnudez, por ejemplo, como algo que es natural es considerado obsceno, y en verdad lo realmente obsceno, como ciertos gobernantes que tenemos en el mundo y ciertas leyes que nos tienen, son consideradas ley, ¿cachai? Como los... Claro, Lo que es considerado norma no es sumamente siempre nocivo es lo correcto y lo mejor para la comunidad. para el cuerpo. Y pues si pensamos que hace un par de décadas, hace 50 años, la norma era el racismo, por ejemplo, acá en este país, por ejemplo, en Estados Unidos. En otros países sigue siendo, po. Y en Estados Sigue Unidos habiendo. sigue siendo también. Sí, ha cambiado sus formas, pero sigue estando ahí. Sobre todo porque las personas que en ese tiempo en el movimiento de los derechos civiles, que muchos eran niños y participaron de muchas cosas muy fuertes, y ahora son los viejitos, los adultos que han criado esta nueva generación. Entonces Piensa que sigue. hoy 2024, en noviembre de 2024, recién en Colombia están aplaudiendo prohibir el matrimonio con menores de edad. Hoy, recién. Y hay países todavía donde eso es absolutamente legal y la dote y no sé qué, para casar cabras de 11 años, 9 años, 12 años. Hoy sigue siendo legal. Entonces, obviamente no La ley vivimos en no el... siempre es lo justo, Ah, que la ley no siempre es lo justo. definitivamente. Entonces, yo creo que En en la medida que Sudáfrica empezamos, el apartheid era legal. en la medida en que empezamos como a traer de nuevo la conciencia al cuerpo y sus necesidades, ¿cachai? De animal mamífero, qué sé yo creo que por ahí empezamos a equilibrar un poco quizás los cuerpos que habitamos. Oye, y desde esta perspectiva, como que según lo que vi en el documental, que A propósito de la pertenencia, pertenecer a tu cada, cuerpo. sí, ¿te pertenece o no te pertenece? El cuerpo. Mira, en el documental me interesa mucho que tomaste como tres áreas artísticas diversas, ¿no? Una curadora de arte, un grupo musical, un creador audiovisual. Sí, Y que nada tiene más que como tres trincheras distintas de hacer arte, ¿no? Eh, ¿Cuál crees tú que es el lenguaje que a ellos, esa cosa que tú dijiste transversal que a ellos los une? Que mencionaste al principio que hablaste de las marginalidades. Como como que, la necesidad imperante, que es un imperativo. ¿de qué? Hacer arte es un imperativo. Hacer arte. Y ni siquiera como con el nombre de arte, sino con todo lo que implica una forma distinta de vincularte con el otro, de alguna manera, que no es escribiendo nomás. La poesía sí también es escritura, pero una escritura lleva, es como tener un volumen, un cuerpo, un volumen, y la escritura fuera una línea, ¿cachai? Pero la poesía te puede dar los puntos para que tú armes Le da el tridimensionalidad. volumen. Podí dimensionar, justa esa es la palabra, podéis dimensionarlo. Cuando la palabra no alcanza, porque cuando estáis recién recorriendo, o sea, tendríais que dar no sé cuántas vueltas para que esa El palabra, arte le da volumen a la creación humana, digamos, a la percepción, a a la las comprensión de la magnitudes, claro, existencia. a lo que no alcanzamos a ver. Te permite dimensionar y salir un poco de la película en la que nos han dicho que es Como nuestra que vida. vivimos en dos planos nomás, De casi. hecho, sí, sí, vivimos bastante en 2D, creo yo. Blanco-negro, por ahí los mismos políticos hoy en día, acá en Chile por lo menos, no sé si ya serán igual de obtusos, dicen que o veis negro o veis blanco, o si no es gris. Trabajamos, vamos a la casa, dormimos, trabajamos, vamos a la casa, dormimos, crecemos, Pero procreamos, morimos, vemos a color, y la partiendo vida por es la a base color. que vemos a color. Entonces, creo que hay mucha tendencia a quedarse pegado en lo binario y olvidar de toda la multiplicidad de la que estamos constituidos. Ni siquiera los elementos son dos. La presencia y la ausencia pueden ser dos. Oye, hay una cosa muy interesante que menciona
la curadora de arte en tu ¿La Carol? documental, que, Yo que la dice amo. algo que a mí me llamó, que lo encontré muy, muy lindo, y que dice que ella cree que es necesario decolonizar la escena nacional. Descolonizar la escena nacional. Sí, dice que el arte en Chile está divinizado, es Ah, sublime. De ahí ella, claro, y menciona que el aparato artístico, lo creativo, el método, la- lo- la, mm, el mundo en el que se crea es conceptual y viene de Europa, ¿no? Y creo que claro, estamos de claro. acuerdo en Sí, eso. cuando habla sobre que en el fondo es una batería de conceptos que nos llegó a nosotros y tuvimos que hacernos cargo de esa batería y te tocó nomás. Y Sí, ahí ella menciona algo que me parece una reflexión brillante que podemos hacer aquí como para compartirla con la gente, que, que básicamente como somos países colonizados, se nos implanta, se nos fuerza a tener una idea de progreso claro, europea claro, y claro. disregard, se bota afuera, se desecha cualquier expresión que ya existía en los pueblos originarios. Entonces, por Claro. ejemplo, dice que originario no se considera arte, por ejemplo, sino como Artesanía. artesanía, ¿cachai? De hecho, es una temática que tengo pensada para la próxima peli. Súper Porque buena algo la reflexión y es súper sí, cierta, es algo a ¿cachai? profundizar. De hecho, yo le pregunté a ella sobre eso. Porque hay una línea totalmente divisoria entre como el arte colonizado y aquello que ya existe, que es propio de esta tierra, que es otro tipo de expresión, que no se suma o no se agrega a este tipo de expresión europea. Entonces, es como, ¿cómo replanteamos lo que es arte, no? Como, ¿es solo artesanía? ¿Es una expresión cultural, como le dicen muchos? Y hay ¿Qué otro es concepto que parece que es el de utilidad. Yo creo como la automáticamente. utilidad? Y que son Claro. buenas preguntas porque justamente todas estas cosas que tú estás mencionando son inquietudes que permanecen porque las contiene este documental y están pensadas para profundizarse en el próximo. Como que no se acaba, ¿cachai? Y eso va a seguir pasando probablemente. Pero son puras cosas que yo tenía consideradas para la próxima peli. Ella Pero menciona también, ella dice algo muy cierto, dice, aquí en América hay otra temporalidad, dice ella. también. Y eso es como lo que yo creo que es lo que no hemos considerado en cualquier expresión humana nativa del continente, porque se entiende la existencia desde otro punto de vista, esta temporalidad tanto de la historia, la línea de tiempo, los sucesos históricos, la distribución de cómo funciona un día, es europea, ¿no? Entonces, eso de colonizar el concepto de arte y en verdad la existencia humana completa es un desafío muy grande que creo que tenemos aún por delante. Bueno, quizá en ese sentido se convierte o adquiere un valor en esta extranjería en el propio terreno, porque te obliga, te descoloniza de alguna manera, te expulsa de la tribu y te ves obligado o a adquirir nuevos conocimientos que hacen otras tribus o a desarrollar los propios para generar lo que te llevó justamente o encontrar el lugar a lo que te llevó a ser expulsado de aquel lugar, ya sea porque te expulsaron literalmente o porque simple y sencillamente no encontraste cabida. ¿Cachai? Porque en la medida en que no encontráis cabida, como que no podéis ser. Y cuando no podéis ser, empezáis a un no ser. Ser un Y cuando paria, no eres, ah, hacer un paria. claro, claro. Oye, Entonces, todo el rato es una necesidad, por donde lo mirí es una necesidad. una necesidad. En tu documental usan el concepto de la fábrica de salchichas. Sí, ¿A qué se refieren con eso? lo usan en perspectivas completamente distintas. De hecho, Ya, yo aproveché esa misma diferencia para convertirlo, porque ese es el juego que hace un poco el documental. En el fondo, y yo creo que es súper pertinente cuando hoy en día vemos la posverdad y cómo podéis tomar un pedacito y manipularlo. Entonces yo dije, ya, esto es esto, entonces hagamos una supra manipulación. ¿Podemos ser tan tontos para creer que eso es lo que se está armando ahí, eso que se está construyendo es real? No. Entonces yo creo que desde ese lugar suma un poquitito a esta posverdad de decir, oye, ya, no podéis dar por hecho lo que estáis viendo con un monitor. No podéis. lo que estoy viendo. Esa es la pregunta. Sí, sí, no. Pero
Sí, entiendo cómo usaste eso en tu documental. ¿Y a qué se refieren ellos, los, los, los Claro. invitados, al concepto de la fábrica de salchichas? Bueno, uno, igual lo explican en el documental, los chicos de los tres puñales, por ejemplo, que la idea, y eso es lo bonito que tienen los músicos, ¿no? Como que la idea la tira una y los otros le empiezan a poner la música al tiro, entonces empiezan a construir en base, porque es Componen. como texto también, ¿cachai? ¿Cómo yo puedo dar vuelta a esta figura y decir, en verdad, sí, nosotros podemos llegar a hacer esto, porque también tiene una connotación negativa como hacer, 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 hacer como quien saca fotocopias, ¿cachai? Pero ellos se refieren como al proceso de creación, por lo menos la parte del grupo cómo ellos a medida de que van generando y tienen la capacidad de generar bastantes bases, pueden empezar ya a tener material para poder construir. Y ahí también se linkea, y yo estoy haciendo el link ahora, no sé si sucede en el documental, con que dejamos de sacralizar al artista y lo convertimos en un trabajador. Entonces, al Ya. momento de ser un trabajador, adquiere también sentido esa frase que dice Picasso, creo. O sea, como que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. O sea, en la medida en que tú estés creando, 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 y ya estás lleno de tu propia creación, entonces automáticamente las mejores partes empiezan a encontrar afinidad y empieza a hilarse este contenido, pero ya porque Ya, ahí veo la salchicha. estáis Perfecto. bombardeados, claro, ¿cachai? Entonces vais creando las bases y llega el otro y dice, ah, hiciste esta cuestión, entonces pongámosle esto, y le pongámosle esto, y pongámosle esto, y entonces esto empieza a adquirir mucho más cuerpo y se convierte en algo pero que sí podía ser sin esperar como, oh, estoy inspirado, oh, no, hoy día no estoy inspirado, no puedo trabajar. No, es una constante creación, porque ya parte, parte de tu oficio, ¿cachai? Me voy, me Un levanto poco en la como que, mañana y empiezo. como que la creación no viene, la inspiración romantizada que tenemos de que te llega esa luz divina y te hace crear, es ficticia. ¿Consideras que el arte es un espacio para reflejar o ilustrar, como dice ahí tu curadora, las problemáticas sociales? Como la pregunta si creo que ¿Es eso el arte o no? Para ilustrar las problemáticas sociales. Bueno, igual ella también lo explica ahí, que tampoco es como absolutamente aquello, sino que también puede ser, pero incluso ella menciona que de ser así, para eso mejor que lo haga un trabajador social, ¿cachai? Pero el arte no es que supla esa necesidad, no es como que el arte te vaya a dar la solución de esa necesidad, que ahí se conjuga con esta idea del arte que puede ser un arte útil o no. Porque ahí empieza también yo creo, como a adquirir cierta porosidad en los conceptos. Y a veces obliga a revisitar los conceptos y a reentenderlos porque empiezan también a dimensionar de manera diferente. Es súper importante eso, como revisitar, Sí. que va Como que, ligado de con hecho, el cuestionar constantemente, po. cuando hablábamos de estos espacios medio, llamémoslo hegemónicos, incluso en el lenguaje, cuando hablábamos de lo de descolonizarse, el lenguaje también a veces lo damos por sentado. Y pasamos y ocupamos, cuando también los mismos conceptos en sí tienen porosidad y tienen textura, como el tema de la utilidad, ¿cachai? Por ejemplo, aquí voy con esto, como que si el arte, podemos pensar, es útil o no, porque a la vez que es un cuadro, a la vez también es una lámpara, por lo tanto es algo útil. Pero a la hora de que eso te abre cierto espacio y tú decís, por ejemplo, una de las cosas que a mí me atrajo de este espacio de las galerías y de los artistas visuales para registrarlo fue porque en uno de los peores momentos, cuando yo comencé a entender qué es lo que significaba ser actor en el mundo, ser artista y lo desolador que se empezaba a volver el panorama, en ese espacio de las galerías, de las exhibiciones, de las muestras, del arte visual, empecé a encontrarme. Antes de hablar siquiera con estos artistas. Ya. Todo eso que yo consideraba un exilio o lo que no pertenecía, me di cuenta que sí pertenecía. Qué Y no es que no, interesante, y no es que no perteneciera porque no existiera, sino porque también había, y ahí descubrí la cultura, como el concepto, como que apareció el concepto de cultura, lo que es como la cultura humana y las cosas que es el humano, las cosas que el hombre hace y cómo deben ser las cosas y temas que ya recién estábamos hablando. em, Y me di cuenta cómo con estas otros lenguajes, que no son racionales, que no son ni siquiera verbales, empecé a encontrar mis inquietudes, mis angustias, mi exilio,
reflejado en una pieza, en una cerámica, en un cuadro, en una instalación. Oye, qué interesante porque eso a mí me pasa lo contrario. A mí me pasa exactamente lo contrario. Que nada es bueno Aleja. ni malo, ¿cachai? Sino que en el hecho de yo enfrentarme a una obra, por ejemplo, en un museo, me viene toda como esta reflexión de, claro, no hay utilidad, no hay utilidad, pero es realmente el museo un espacio Idóneo. óptimo para, para ser creador. Se detiene la obra al ser expuesta en un mural y ser observada, contemplada por un ser que se lleva este análisis para su casa, puede que no, pero ahí queda el momento artístico, como Mm, entre el encuentro mm. entre la pared, la pintura colgada y el contemplador. ¿Y qué pasa? ¿Es Claro, eso yo arte? creo que este momento es el arte. O sea, yo creo que ese encuentro es el arte. Antes como que no existe nada. Está la creación y que le da mucha satisfacción al que lo Está crea, la pero pintura en la pared, que sigue siendo, puede ser claro, no es basura, nada más. ¿cachai? No es nada. O sea, porque igual sigue siendo una materialidad y cuando no hay nadie, no hay nadie. Y si hay una bomba, hay una Igual me bomba. pasa como con el concepto, con el espacio museo que encuentro que sigue siendo Te colonial, entiendo. Lo que pasa ¿cachai? es que el museo igual promueve como una disposición estética. Como que te dispone, te da otro tiempo, un silencio, tío, La como para contemplación. contemplar justamente, pero algo que requiere. Pero el arte no necesita necesariamente eso, No, porque, necesariamente. y aquí entra lo rico como también de la performance, del teatro, Sí, ojo, que no estoy hablando del teatro en un teatro, sino qué pasa con esto, que es lo que a mí me interesa mucho investigar, que son estas irrupciones en espacios públicos donde la gente queda como, wow, formas. porque está sucediendo una intervención performática X y, 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 y mucha gente dirá, eso no es arte, ¿no? Como eso, ¿qué es? Eso no es arte. Pero hay un encuentro en el presente, en el minuto, sucediendo entre la persona que presencia la obra y el que está ofreciendo y narrándola, ¿cachai? Me parece muy rico ese momento. Y ahí salimos del museo, pues salimos del espacio pa. Lo que pasa es que, claro, hay distintas instancias para poder como remecer la sensibilidad, que también era una expresión que usaba la Caro, como remecer esa sensibilidad. Los murales, los Porque en el grafitis. fondo lo que quiere, es que lo que pretende, y por eso también Persiana, ¿cachai? Lo que pretende es como sacarte el Viewmaster, ¿cachai? Como que la vida no es un Viewmaster, estamos así como que, esto, y este recital, y no sé qué, y estas Estoy son hablando las de la cosas que me maquinita de los ofrece, 90 esa que te, claro, pues es el se te Viewmaster. cayó el carnet, pues compadre. Pero bueno, es parte de la wea. Pero te Pero es entiendo, como yo la también era de realidad, esa época. pero es súper buen ejemplo, porque en esa te da como un cierto rango nomás de cosas que pueden ser y son estas. Y de Mm, eso tú no sales. Entonces el arte lo que hace es, bueno, sácate esa weá, mira el mundo que tenía a tu disposición, y por un lado tenéis muchas más cosas que podéis disfrutar, y por el otro, tú mismo tienes la capacidad de crearlas. Porque si hay algo que hace este sistema es quitarte como tu capacidad creativa y mm. te convierte en un operario de una En un función. operario. Sí. ¿Cachai? Lo cual no es malo, pero podemos hacer ambas. ¿Cachai? Como pensarse ya, empezar a pensarse también más múltiple que cumplir solo un rol, no sé qué. Eh, Súper. pero no me acuerdo de dónde venía la Oye, pregunta. estás dejando grandes, no, no, súper, estáis dejando grandes preguntas para la gente, ¿ah? ¿Qué son los Sí, porque la idea operarios igual, pues. o los creadores que cuestionan? ¿Cómo? ¿Cómo? Y si somos los operarios o los creadores que van cuestionándonos en los procesos de producción. Oye, ya. ¿Algo más que te gustaría agregar a esta conversación bella que tuvimos? Mira, ahora a priori no. Solamente respecto de lo último, nuestro cuerpo está lleno de operarios, weón. Pero El cuerpo crea, de los operarios. sí, tenéis las mitocondrias, los linfocitos, Ah, los perfecto. Nivel eritrocitos. biológico anatómico. Incluso para eso, hormonas de la felicidad, como de antes lo estuvimos hablando, lo que se te ponía acá, la Sí, endorfina, la serotonina, la la oxitocina, la serotonina. endorfina, la Hay dopamina. ¿cachai? Hay unos operarios que las llevan. ¿No? ¿Sí has visto esa cosita como que va caminando Sí, sí, arriba? la vi, sí. Qué lindo ese ¿Cachai? O sea, video. tú puedes decir, ese es un Como que van caballero, ese es cargando un la serotonina. operario. Claro, ¿cachai? Es Lleva un una trabajador, tremenda es un operario. hueá.
Pero finalmente todos esos operarios están creando, ¿cachai? Están siendo creadores de un cuerpo vivo, Mm, de instancias, de momentos. O sea, y nosotros somos esa manifestación última que podemos decidir si vamos para allá o vamos para acá, a diferencia de un árbol, ponte tú, mm, que también tiene operarios en su cuerpo, pero nosotros, o sea, somos el conducto regular de la existencia, hermano. mm. Un cierto pináculo, entre comillas, porque hoy en día, la verdad, damos bastante vergüenza como humanidad, pero Ah, qué buena seguimos siendo. definición. Sería bueno entenderlo como operarios en conjunto con los otros operarios terrestres, ¿no? Que son animales, seres vivos, árboles, naturaleza. Y como que te das cuenta que la creatividad muchas veces no necesita ser como ir a buscar la creatividad como a otro lado, como algo que no está. En el fondo, mientras más miráis para adentro y más aterrizáis, te das cuenta que estamos más llenos de cosas y mucho más enriquecidos y cuestiones a las que podía echar mano para que justamente podáis crear Me algo. gusta. Súper. Y eso nomás. Ya, me encanta. Llevamos como una hora y Ya. voy a dejarle entonces a la gente. Le vamos a agradecer por haber visto esta linda conversación. Invitamos también a que reflexionen en torno a estas cosas porque todos somos creadores. ¿Mm? Justamente. Otra cosa Y que te hagan pensar que no, que no. sí, una cosa es que te hagan pensar como operario que no. Pero sí, me gusta. Le invitamos también a todos a que vean el documental que dirigió Andrés Padilla, nuestro querido invitado chileno, compatriota, amigo, y búsquenlo, va a estar aquí en la entrevista, se llama Persiana, y Percibe. compártanlo, pásenlo, muéstrenlo. Luber. Luber en inglés. Sí, Luber. son reflexiones buenas que sé que no son solo atingentes a Chile, sino que son como transversales a cualquier parte del mundo, especialmente en Ah, Latinoamérica. esa es la idea. Veamos qué pasa. Veamos si es tan transversal o no, porque también es una apuesta, no lo sabemos. Yo solamente estoy Interesante. dando cuenta de un pedacito así del mundo, de Yo Santiago de apuesto que Chile. sí, pero ¿sabes qué me pasa? Yo Creo que también creo. es una apuesta a las grandes ciudades, Como a la urbe, sí, a la también. urbe. A la Sí, urbe, a la, está a el la, a otro la arte metrópoli. que A la metrópoli. que hemos otrado, ¿no? La otredad, que es aquello que no es lo urbano, céntrico, capitalino, etcétera. Pero eso ya es toda una discusión que podremos tener en otro Hay que momento. llegar allá. Hay que tener Descentralizando, recursos para ¿no? llegar allá. ¿Ah? Aquí estamos descentralizando porque estamos no solo hablando de Sí, Estados Unidos, sino que de todos los que quieran comparar y acompañar urbanas. en el espacio del sin lugar. Bueno, Sí. gracias, Andy, y nos Gracias a ti vemos. por esta invitación. Está súper buena la instancia también, ¿ah? Es súper bueno hacer estos cruces y que sin duda nutren. De una u otra parte, nutren. Nutren un montón. Nos nutrimos. Chao.